Muy bienvenidos, ¿cómo están? Qué placer volver a encontrarnos para hablar de estos temas tan interesantes, para educarnos sobre la salud y hoy, más que nada, porque vamos a hablar de la sexualidad, algo que venía hablando con la doctora María Gabriela Hernández. Se está hablando más, Gaby. La verdad que desde que empezamos las entrevistas hace ya varios años, eras como la única especialista en medicina sexual acá en la zona. Yo noto que la gente ahora se anima más, habla más del tema, también hay una longevidad mayor. Hoy justo vamos a hablar de la sexualidad en la adultez, en el adulto. Así que, bueno, no sé si es cierto esto que estoy diciendo, de que hay como un avance en este tema. Se nota. Sí, la verdad que por suerte se empezó a hablar más de sexualidad, incluso se trata de educar desde edades tempranas y a su vez se está como rompiendo esos mitos que existían que la sexualidad era para determinada etapa o la sexualidad se unía a lo que era la fertilidad. Entonces, mujer que dejaba de ser fértil, mujer que entraba en transición a la menopausia o menopáusica, ya tenía su vida sexual con fecha Terminada. de caducidad, Mm. fecha de vencimiento y cerramos. Ahora con todo esto, como nombrabas recién, el gran objetivo de la longevidad saludable y que cada vez vivimos más, justamente se están rompiendo los mitos y estamos em, saliendo de ese modelo hegemónico que había, que la sexualidad era el coito o la relación sexual en sí, sino todo lo que implica la sexualidad. Entonces tenemos que aprender a enseñar y a vivirla a todas las edades. ¿La gente consulta más Sí, mucho hoy en más, día? mucho más consulta. Las consultas están llenas en todos los ámbitos que trabajo y de colegas. Tenemos muchas consultas y a su vez vienen a consulta parejas Juntas las parejas. sí, que hace 40, 50 años que están juntos y que bueno, que empezaron a notar ciertos cambios en su sexualidad o en su vínculo y que quieren consultar para poder seguir disfrutando de esa parte tan importante. Claro, este tema antes era como un tema prohibido, no se hablaba, uno no podía hablar con su pareja y a veces ni con su pareja, ni que hablar que con familiares, amigos, así que hoy creo que se está hablando más y bueno, esta posibilidad de tener un especialista en el área, que tampoco era tan común antes, creo que ayuda, ¿no? No sé si sigue siendo algo que son pocos, capaz que hay más cada vez, ¿no? Pero No, seguimos siendo pocos, por suerte se siguen ampliando abriendo las puertas para que se siga formando gente, pero yo soy de la primera generación de especialistas de medicina sexual de la UDELAR. Me recibí en el año 2016, 2017. Te das cuenta que poco tiempo. Este, y sí, cada vez hay más consultas, cada vez, o sea, el tema de que se empezó a trabajar con que la andropausia, la menopausia, las enfermedades crónicas, las medicaciones crónicas, todo es posible seguir teniendo sexualidad y practicando una buena sexualidad a pesar de haber vivido un cáncer, a pesar de estar tomando, por ejemplo, medicación para la próstata, antidepresivos, medicación para enfermedades cardíacas, enfermedades renales. Antes llegábamos como a esa etapa o se llegaba, como decíamos hace un rato, a la etapa de la andropausia y menopausia y era como que se baja el telón. no, además que es saludable mantener la sexualidad, o sea, también, ¿no? Que antes era como, más allá de que capaz que yo soy sana, pero bueno, llegué a determinada edad, listo, esto como que no es más para mí. Y hoy es parte de Absolutamente. la vida, de la salud, tener una buena sexualidad también habla de una buena calidad de vida. Bueno, está dentro de las mediciones de buena calidad de vida, incluso en algunos tratamientos, por ejemplo, los tratamientos oncológicos tienen mejor resultado al tratamiento aquellas personas que son sexualmente activas. Bueno. Trabajo científico demostrado, ¿no? No es que Sí, sea lógico. algo. Por supuesto que es como todo, siempre existen como las red flags, ¿no? Como los llamadores, que es si empiezo a tener, por ejemplo, un varón que empieza a tener disfunción eréctil repetitivamente, aquella mujer que de un día para otro dejó de tener orgasmos, aquella mujer que de un día para otro perdió el deseo sexual. Bueno,
ahí sí son llamadores que tenemos que prestar un poco de atención a ver que puede ser que no es tanto el progreso de la espontaneidad, que la espontaneidad se va perdiendo con los años, se va perdiendo con los años la frecuencia, los periodos refractarios también se empiezan a prolongar, no podemos tener relaciones sexuales tan seguidas o más de una vez, hablando en coito en sí, más de una vez en el mismo encuentro, porque el periodo refractario se empieza a elongar porque las hormonas bajan, la actividad física y la energía también es otra. Entonces, hay determinados llamadores que sí nos preocupa y nos hace abrir un poquito los ojos para ver si hay algo por atrás. Pero después la vida sexual se puede mantener activa. Fíjate que el promedio de edad en Uruguay, como hablábamos hace un rato, en la mujer es 85 años. Justamente hoy el tema tiene que ver con la adultez, tiene que ver con la sexualidad en la adultez, que hablamos hoy la adultez, ¿qué es la adultez? ¿No? Porque es difícil, capaz que vamos a hablar del adulto mayor, sí, como una diferencia, porque yo creo que ya en una edad más temprana, unos 50, 60, la persona hoy en día está muy activa, hoy, ¿no? Estamos Totalmente, no superactivos. son en la época como de nuestros Claro, padres. claro. Y fíjate que el promedio de vida de la mujer en Uruguay son 85 años. Y la menopausia se describe entre los 45 y 55. Vos no podés La mitad pasar de tu un vida. tercio de tu Sí, vida sí. sin sexualidad activa. O sea, si tendremos que enfocarnos en eso. Y después el quiebre de adulto, ¿no? También yo qué sé, la adolescencia cada vez está siendo más larga, entonces es como, no se puede poner como una edad, estipular una edad para cierre, pero Hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Eso, por lo menos, es lo que veo. Capaz que me lo puedes explicar mejor. Porque la mujer tiene todo esto de la menopausia, donde las hormonas hacen un cambio brutal, que el hombre quizás se mantenga más estable en ese aspecto. Capaz que ahí ya hay una primera etapa a trabajar en la mujer, ¿no? Y después sí, quizás hablar de un adulto mayor por otras razones, capaz que la movilidad o otras situaciones que acompañan al envejecimiento. Pero es correcto esto de que la mujer en esa etapa de menopausia sufre un cambio muy importante. Y ahí es como que hay que prestar atención por lo menos y tomar algunas medidas. totalmente. La menopausia es como, en un momento es como la menarca cuando nos desarrollamos, ¿no? Es un momento clave en nuestra vida de mucho cambio. eh, es en el momento de plena adultez nuestra, tenés mucho cambio hormonal, sofocos, cambios de humor, o sea, un montón de cambios que tenemos. Entonces, el varón, si nuestro compañero sexual es de la misma edad, tiene que saber que todos estos cambios forman parte del no dormir bien, el cambio de humor. Aparte, es una etapa, esa etapa de la adultez se acompaña de más cansancio, de estrés laboral, se acompaña de hijos adolescentes o hijos que están saliendo de la adolescencia y empiezan a desarrollar su vida independientes. Se acompaña a veces de hipertensión, de diabetes, de problemas cardíacos, ¿no? Se suman un montón de factores que hacen que esté como que nuestra sexualidad esté gobernada por muchas variables. Mucho más la mujer, que nosotros tenemos una respuesta mucho más completa en la sexualidad. Nosotros tenemos la conexión con el medio ambiente, la conexión con la otra persona. No podemos, somos incapaces de poder separar, no somos disociativas. El varón es disociativo. Igual el varón tiene su También andropausia. tiene una situación Sí, similar, es más paralela. tarde, no siempre está, no siempre la tienen, se disipa más y a su vez no tienen un punto de quiebre como nosotras, como la menarca y la menopausia, que entras en lo que es tu vida fértil. No, y además Entonces tenés como son una dos fecha, quiebres. está clarísimo, hay una fecha, 12 Exactamente. meses después de tu última menstruación es menopausia. O sea, Totalmente. Tus ovarios Claro, empiezan a funcionar y tus ovarios dejan de funcionar. claro. Eso, ahí hay un Hay quiebre. una causa. El varón no tiene eso. Por supuesto que tienen la gran patología del varón es los problemas prostáticos, benigno o maligno. La próstata crece toda la vida.
y ahí también trae problemas y tiene sus altibajos también ahí, pero hormonalmente ellos también tienen la andropausia. Todo eso forma parte de lo que es la sexualidad en el adulto o adulto mayor. Claro, porque está bueno esa diferenciación para mí, porque, y hoy hablabas de que la sexualidad no es solamente el coito, o sea, también implica otras cosas, y sobre todo en el adulto mayor, capaz que se da más hacia ese lado y la gente no lo ve como sexualidad de todas formas, ¿no? Fíjate que nosotros somos seres sexuados desde que en la vida intrauterina diferenciamos nuestros genitales. Vulva, pene con testículos, pene o testículos, ya está, ya nos diferenciamos sexualmente. Dejamos de practicar nuestra sexualidad el día que nos morimos, o sea, practicamos toda la vida, pero intimidad, deseo, caricias, compartir, todo eso forma parte de la sexualidad. Diálogo, compartir gustos, compartir un deporte. O sea, va mucho más allá de lo que es el coito en sí, que siempre se vio eso. Por eso hay como que derribar mitos para poder aceptar, incluso te lo digo desde el lado de, como por ejemplo, desde como hijas, también podemos pensar en nuestros padres, si están juntos, si uno de los dos ya no está y quiere nuestro padre, nuestra madre salir y disfrutar y nosotros nos preocupamos, no, ¿cómo va a salir? ¿Qué va a hacer? Bueno, quiero conocer a otras personas, sí, lo que quiere es poder seguir ejerciendo su sexualidad, compartiendo con otras personas de su misma edad y no tenemos que ser egoístas sabiendo que es un derecho que tienen toda su vida. Eh, ¿Hay más consultas mujeres o de hombres? O sea, esta no sé, no es una particularidad o esta necesidad. ¿Va más hacia las mujeres, va hacia más a los hombres o ambos sienten esta necesidad de seguir manteniendo una sexualidad? Sabes que consultan mucho más varones. De adulto mayor Sí, adulto mayor estamos hablando. consulta más el varón. También hay una realidad que el adulto mayor hoy en día, por la baja educación sexual integral que tuvo su vida, es coito y es erección. Entonces, a medida que pasan los años, eso va disminuyendo y para ellos ese es la forma que tienen de poder relacionarse en esa área. Entonces, no pueden hacerlo de otra manera, entonces son los que te diría que la consulta debo estar en un 7-3 varones por arriba de las mujeres. No, y también hay un tema de educación, que justamente este programa un poco también la idea es demostrar que la sexualidad puede continuar, entonces quizás haya mujeres que se animen a consultar o se animen a pensar, uy, sí, puede ser, porque yo creo que hay mucha mujer que como que lo tapa el tema, lo inhibe, llega a un punto y dice, bueno, esto no es para mí, ya sigo por otro lado. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer cosas, no es que la sexualidad está presente siempre. Pierde la espontaneidad. Bueno, eso que hablabas, uno tiene que tomar acción. Eso me acuerdo de otras entrevistas que hemos hecho contigo. No es cuestión de que estoy quieta y de repente me venía el deseo sexual o algo así. Uno tiene que, y sobre todo si uno está en pareja, ¿no? Es como que una plantita que hay que regarla. Absolutamente. Yo en la consulta más o menos divido una parte en el interrogatorio de la historia clínica actual y la historia de vida del paciente, brevemente. Después hablamos un poco del diagnóstico y después dejo una gran parte de la consulta para hablar de educación sexual integral, poder enseñarles de qué se trata, enseñarles a que hay determinadas cosas que se perdieron. Eso tiene que ver mucho con lo que se llama focalización sensorial, que forma parte de terapia conductual, ¿no? Uno tiene que dirigir para que funcionen ciertas cosas que cuando hay hormonas y cuando Exacto. estamos en pleno apogeo de nuestra vida, sí, bárbaro, lo tenemos naturalmente. Después ciertas cosas hay que invocarlo, pero no va a ser menos importante o demostración menos de cariño o menos saludable el hecho de que yo quiera hacer algo. Eso me parece muy importante. Creo que en una de las entrevistas que hicimos antes quedó claro, pero me gustaría volver a hablar de eso, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo, pero uno tiene que tomar acción. Si yo quiero que esto funcione, bueno, hay cosas que eso son un poco lo que en la consulta lo ves, me imagino que cada caso particular debe ser individual, pero hay algunos consejos que podemos dar así a nivel general. Estamos hablando de una sexualidad en una etapa quizás más 75, no sé, por decir una edad es difícil hoy poner un límite cuándo es el adulto mayor y cuándo no,
pero ¿qué podemos dar como consejos o como acciones prácticas? Bueno, primero en que pueden consultar, Sí. en que no se precisa derivación de otros médicos, Ah, eso es interesante, que mirá, no se anotan sabía. directamente policlínica de medicina sexual, en polologístico o en policlínicas del sanatorio, se anotan directamente. Segundo, que darse el espacio para hablar de esto no es darse el espacio para hablar de la intimidad o sentir que estoy como engañando a la otra persona porque estoy contando esto que es tan nuestro, sino lo que estamos haciendo es pedir ayuda para algo que engloba, siempre hablamos lo mismo en otras entrevistas, la medicina sexual es una transdisciplina. Nosotros pasamos por lo que son todos los órganos y todas las especialidades y lo que hacemos es unificar, muchas veces junto con el equipo de psicología, para poder darle una respuesta. Tercero, lo que hablábamos recién, de que no todo sigue siendo espontáneo, no voy a tener la misma lubricación, no voy a tener el mismo deseo, no voy a tener las mismas erecciones, no voy a tener el mismo tiempo refractario que tenía antes. ¿Por qué? ¿Hay una causa natural o es que desde que me pasó tal cosa me pasa esto? También no tenemos que olvidar la parte de nuevas parejas, ¿no? Puede ser que vengas con tu pareja de toda la vida, como no. Entonces también la readaptación a parejas nuevas o la readaptación a la misma pareja de siempre, pero la nueva pareja. Y después, bueno, es mucho más, repito la palabra conductual. Hay determinados ítems que tenemos que obligarnos a hacer, a Sí, cumplir, sí. que yo les digo a los Son pacientes como siempre, hábitos, ¿no? confíen en mí, que no es que me obligo a hacer esto en tal y cual momento, sino que eso va a llevar a que después empiece como a fluir un poco más, pero al principio como que me lo impongo como Claro. cuando uno empieza a ir al Sí, gimnasio y no le son gusta ir y no hábitos, quiere, tal y cual. después nos hace bien ir. Eso hace que empecemos a liberar determinados neurotransmisores y hormonas que hacen que empiece a fluir. Entonces, bueno, nada, es confiar en que después se va a hacer mucho más natural. Bueno, para ir cerrando, simplemente hablar un poquito del Viagra y si hay algo en la mujer similar que exista. Estamos hablando de una etapa más adulta. Yo sé que la etapa menopáusica o premenopáusica o post o perimenopáusica, como se llame, hay como esta situación de terapia hormonal que será para otro programa porque es todo un mundo. Pero bueno, el Viagra está como muy presente en el hombre. ¿Qué tan bien es que el hombre esté todo el tiempo tomando la pastillita azul o no? Bien, buena pregunta. Bueno, primero que el Viagra es un nombre comercial. Ok, ¿Tá? bien, La droga correcto. es sildenafil o tadalafilo porque existen muchas otras marcas, Marcas, perfecto, bien clase B, aclaración. C, etcétera, es de libre venta. Son proerectógenos, o sea que lo que provoca básicamente es la erección. Ellos generan un daño y a su vez generan efecto eh, secundarios y contraproducentes a veces. Entonces eso de que compro porque respondo más, porque tengo 60 y tengo una pareja bastante menor Joven. que yo, entonces para aguantar y para poder tener una buena performance, bueno, antes que eso, consultar por todo lo que puede llegar a suceder y porque a su vez no es para toda la vida. Por lo general responden muy bien en un primer momento por tomarla de determinada manera y después eso mismo puede llegar a provocar hasta daño endotelial. O sea, lo mismo provocar daño, lo que provoca para beneficiarse puede llegar a provocar daño. Por otro lado, como bien dijiste, la mujer sí, hoy en día el tratamiento hormonal es de relevancia. Hay que hacer tratamiento hormonal. Y esto ha Con- cambiado, ¿eh? Porque antes cam- había una discusión con respecto, ahora ya no hay discusión. Hace un año cambió, hay que hacer tratamiento hormonal, no nos tenemos que negar, no va a aumentar el riesgo de cáncer, como todo tenemos, algunas tenemos más riesgos que otras, sí puede suceder, pero no aquello que no puedo hacer tratamiento hormonal porque me va a generar cáncer de útero, de mama, no, hay que hacer tratamiento hormonal. Tenemos que tener una longevidad saludable. Para poder tener una longevidad saludable, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra psiquis tiene que estar en forma. Para eso precisamos hormonas.
Y existe cada vez más otro tipo de alternativa y de tratamiento, hormonas bioidénticas, un montón de geles, tratamientos intravaginales, existe tratamiento de láser, hay un montón hoy en día un montón de alternativas y de tratamientos que también nosotras podemos llegar a tener. En este caso, ¿quién es la persona o quién es la especialidad? ¿Es el ginecólogo? ¿Es la especialista en medicina sexual? Por ejemplo, alguien está escuchando, está en esta etapa, quiere intentar consultar. ¿A dónde va? Es una combinación. Una combinación. Es una combinación entre urólogo y especialista de medicina sexual, ginecólogo y especialista de medicina sexual. El ginecólogo y el urólogo abarcan hasta donde ellos pueden y nosotros abarcamos hasta donde nosotros también podemos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha quedado muchísimo más claro todo este tema de la sexualidad. Hay mucho más para hablar, seguiremos hablando, porque la verdad que este tema cada vez está más interesante. Muchísimas gracias a ustedes.